Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice Ay, espérenme. Ay, ya se me cayó todo. A Sesshomaru. No sé en dónde sale, la verdad no tengo idea, pero mide 25 centímetros de alto. Vean el detalle. Espero que te guste, que te suscribas. Si no estás suscrito, te invito a que veas mi canal y que revises las partes que no se logran ver luego, pero entra a la sección de videos y ahí hay muchos tutoriales. Vean. El detalle me gustó. Sí me costó tejerlo 2 días porque lleva muchísimo detalle, ¿ok? Entonces espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y a continuación voy a dar la lista de materiales. Ay, otra vez voy a grabar la presentación. No se grabó. Ok, del material vamos a necesitar estambre angorita. Si quieres puedes utilizar cualquier tipo de estambre, menos el beige. Este sí necesito que sea algo peludito porque va como peludita esa parte de la estola. Es beige. El color carne, vamos a hacer todo el muñequito así, en color carne, y la ropita la voy a hacer por separado. El color blanco va a ser para el trajecito. El color azul, este tipo de azul es para el cabellito. El negro es para los zapatos y la faja que lleva el trajecito. Y el gris es para la armadura que lleva en el pecho y en un hombro. El rojo son para los retoques del hombro y las mangas del traje. Vamos a necesitar un popote en color plata para la katana. Voy a necesitar un pedacito de fieltro para el mango de la katana. Vamos a ocupar 3 palitos de banderilla para el soporte del muñeco, o si quieren ponerle unas barras de silicón para el soporte. Vamos a necesitar listón amarillo de 1 centímetro de diámetro, 1 centímetro de ancho, perdónenme, no de diámetro, es de ancho. Vamos a necesitar botones azules. Ahí es de 1 centímetro de diámetro. Estos sí son de 1 centímetro de diámetro. Voy a necesitar botones de chambrita en color, aquí está, azul marino o negro. No sé si consigan el negro. Necesitamos un botón blanco también de 1 centímetro. Es que yo tengo de estos, miren, son más chiquitos. Pero necesitamos de chambrita. O sea, son de estos, pero en blanco. ¿Ok? De todas maneras, si tienen de otro color, no importa porque no se ve. Vamos a necesitar plumones. Bueno, yo usé estos, pero ahora sí que tú puedes usar los que gustes. Espérame. Ahí está. No, yo usé no usé como yo tengo plumones Crayola Alternative. Usé el lila para la luna. Este tono lo usé para los cachetes que lleva marcas. Y lo usé para pintar el listón, el azul. Tienen glitter, pero eso sí ya es al gusto. Ay, sí se pasa. Vean, ahí creo que se distingue el glitter.
Estos sí son caros, pero si tú puedes comprarte una calcomanía o algo de lunita, lo puedes hacer. Yo utilicé un cepillo de perro para cepillar la estola. Y creo que ya. Creo que ahora sí es todo. El relleno, ya saben. Vamos a utilizar un gancho del número 3. Y ya, creo que es todo. Entonces, ahora sí, ya quedó. Espero que te guste este tutorial. Vamos a comenzar tejiendo los brazos. Ok, vamos a comenzar con el bracito y vamos a empezar en color carne. Voy a hacer 2 puntos bajos y en el segundo punto voy 2 cadenas, perdónenme, déjenme, me concentro. Ay, es que sí me enojé mucho. 2 cadenas y en la segunda cadena 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Jalo el de abajo. Y vamos a hacer de la vuelta 2 a la 14. Voy a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y las subo con una cadena. Miren, el punto deslizado, empujo y saco así. Y subo con la cadena. Y en donde empieza la cadena, ahí hago el primer punto. Lo tejo de la vuelta 2 a la 14 y vamos a rematar. Rellenamos y regresamos cuando ya tengan los 2 brazos. Ok, miren, ya tengo los 2 bracitos. Creo que una chica me está preguntando si se hace pelucita el estambre. Sí, lamentablemente sí. Bueno, los míos todavía siguen bien, miren. Pero yo no los estoy tocando todo el tiempo, ¿no? Pero sí, o sea, sí se hace pelucita. Por eso se cepilla bonito y queda como peluchito. Pero, si no quieren ese efecto, sí compren un estambre más fino. Yo la verdad no tengo dinero para comprar uno más fino, pero el chiste era que yo quería enseñarles cómo tejerlos y ya cada quien le pone el material que puede pagar, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente sí, se hacen pelucitas. Ahí sí, no les puedo decir que no. Los míos les digo que no, pero yo porque casi no los toco. Entonces, puede ser que hasta con el roce de la ropa sí salga pelucita. ¿Ok? Entonces, miren, ya que tengo los 2 brazos, ahora vamos a hacer la pierna. Miren. Con la pierna sí va a llevar sostén para que se pueda parar. Si no, no se va a poder parar. Le pueden poner también limpiapipas, según estaba viendo con algunas chicas, pero sinceramente yo no los he probado, cómo se ve con el limpiapipas. Pero pues ustedes pueden probar. Entonces, no sé qué tanto funcione, la verdad. Yo uso los palitos porque en este caso, pues, sinceramente no es para un bebé. Este personaje tampoco es para un bebé. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con el color negro. Y voy a hacer 2 cadenas. Así. Ay, espérame. 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Ahora subo con una cadena y en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok?
12 puntos bajos, no, 6 aumentos, 12 puntos bajos. Ah, no, sí lo dije bien. Entonces, miren, ya terminé. Y en la vuelta 3 es una cadena, un punto bajo, un aumento. ¿Sale? 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadenita. ¿Ok? Lo tejo y regreso punto por punto. Así. ¿Sale? Ok. En la vuelta 4, no, en la vuelta 5, vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5, 4 disminuciones, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta, ay, me dan 14 puntos bajos. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 4, 5, 2 disminuciones. Ay, espérenme, que es negro y este sí me cuesta. Dos disminuciones. Ahí está. 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y me da un total de 12 puntos bajos. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4, una disminución, bueno, 2 disminuciones, perdónenme, 2 disminuciones, 1, 2, 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Y me da un total de 10 puntos bajos. Pero antes de cerrar, voy a cambiar de color. Tomamos el color carne y vamos a doblar la punta. Y jalo y cierro la vuelta con el color carne. Hago un amarre. Entonces, en la vuelta 7 hacemos 4 puntos bajos, 2 disminuciones, 4 puntos bajos. Y me da un total de 10 puntos. ¿Ok? Entonces, de la vuelta, ay, es que tiene silicona. De la vuelta 8 a la 18, vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos, ay, son 18, no es cierto, son 10 puntos bajos. Ay, ¿ahora qué traigo? Tengo que concentrarme. Son 10 puntos bajos en cada vuelta, de la vuelta 8 a la 18, punto por punto. ¿Ok? Voy a rellenar el piececito. Ay, espérame. Antes de seguirle. ¿Ok? Así. Así. Ahí está. Y ya quedó el piececito. Entonces, en color carne, de la vuelta 8 a la 18,
Si es la primer piernita, puedes rematar. La segunda, no la remates, porfa. Entonces, lo tejo y en la segunda pierna cambio a color blanco. ¿Sale? Entonces, vamos a hacerlo y regresen cuando tengan las dos piernitas, ¿ok? Para ya poderlas unir. Ok, cuando terminen, nada más hay que clavar el piececito y cortarlo un poquito para que no sea tan difícil. Y entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, ya tengo las dos piernas. Ya cambié a color blanco. Veamos, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 8, 10, 12, 14, 16, 18. Entonces, vamos en la vuelta 19. Voy a hacer con color blanco. Hago un punto bajo, 2 cadenas. Alineo. Clavo. Y voy a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Y en medio tejo un punto bajo. Sobre la cadena que tejimos. Luego vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? Y cierro con un punto deslizado. Así. Luego, en la vuelta 20 vamos a hacer casi lo mismo. Es una cadena, un punto bajo. Sobre la cadena flotante vamos a hacer un punto bajo. Y luego tejo 10 puntos bajos de la segunda pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego tejo un punto bajo de la parte del medio. Ahí está. Y luego tejo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8 y 9. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok?
Me da un total de 24 puntos bajos. Ok, en la vuelta 21 a la 26, ¿sí será la 26? Espérame. Es que quiero cambiar el color, pero sí, sí es a la vuelta 26. Entonces, lo tejo punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, llegué a la vuelta 24 y voy a cambiar el color. Se los voy a indicar en el video. No se preocupen, pero es que si le dejo hasta la 26 no hay problema. No va a haber problema porque no se va a ver, o sea, no se nota. Pero prefiero hacerlo hasta la vuelta 24 y cambiar a color carne. Una disculpa, es que sí, no estoy, como voy haciendo el patrón, o sea, bueno, sí lo tengo hecho, lo escribí, pero hay detalles que voy cambiando. Entonces, de la vuelta 25 y 26 vamos a tejer punto por punto, pero en color carne, ¿ok? Así. Entonces se va a poder quitar toda la ropita, según yo. Pero vamos a ver porque hay unas partes que no se va a poder quitar, más bien es por separado. Porque sí, está muy difícil la ropa. Les soy sincera. Estoy planeando cómo hacerla porque el traje es muy complicado. Entonces, voy a hacerlo así. Por eso me he tardado en subir el video. Porque si no es tan fácil. O sea, si lo queremos bien detallado y todo, pues sí está difícil. Entonces, voy a tratar de hacerlo lo más detallado que se pueda, pero ahí sí ya nos cuesta más trabajo. Entonces, termino esta vuelta a la 26 y regreso. Ok. En la vuelta 27 vamos a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 28 a la 33 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Ay, perdónenme. Ok, de la 28 a la 33, punto por punto, son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 34 voy rellenando conforme voy avanzando, ¿eh? Ok, en la vuelta 34 voy a unir los brazos. Entonces tejo aquí. Tejo una cadena, 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tomo un bracito. Lo partimos a la mitad y lo voy a unir por 2 puntos bajos. Va 1 y 2. Y tejo 7 puntos bajos. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Luego, ay, perdónenme. Tomo el otro brazo y lo parto a la mitad. Y entonces lo atravieso y hago 1 y 2. Y cierro la vuelta. Ok. En la vuelta 35 vamos a hacer esto. Una cadena y hago un punto bajo, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 36 voy a hacer una cadena y hago 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Luego, tejo en la vuelta 37, voy a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Y vamos a comenzar la cabeza. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 38 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. Ok. En la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 40, ahí está. Vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 41 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 42 a la 50 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Punto por punto. De la 42 a la 50. ¿Sale? Ok. En la vuelta 51 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 y la disminución. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Ok. En la vuelta 52 vamos a poner el palito o si quieren la barra de silicón que entre así. Y entonces, en mi caso, yo le voy a poner tantito silicón
para que pegue con el relleno y ya no se mueva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer esto. Voy a rellenar así alrededor del palito. ¿Sale? Y ya quedó. Ahorita sigo rellenando, pero ya pusimos el sostén de la cabeza. Ok, en la vuelta 52 vamos a hacer esto. Una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces, y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. 3 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces, y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sigan rellenando para que quede bonita la cabeza, durita, durita, durita. Entonces, seguimos rellenando. Quito este. Ay, ahí está. Lo sigo tejiendo y regreso. Vean. Ok, en la vuelta 54 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. ¿Ok? 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 55 voy a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Esta ya es la última vuelta, entonces hago 6 disminuciones y vamos a rematar dejando estambre para cerrar el círculo de la cabeza. ¿Ok? Entonces, lo tejo, remato y regreso. Ahí está. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó el muñequito. Y mide... Ay, espérame. Mide 25 centímetros, 24.5 de alto. Entonces, ahora viene lo bueno. Vamos a hacer el pantalón. Antes que el pantalón voy a hacer las orejas, perdónenme, para de una vez ya descansar el color carne e irlo guardando porque no, tengo un desbarajuste. Para hacer la otra orejita vamos a necesitar tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Dejo estambre y remato. ¿Ok? Dejen ustedes la otra orejita y la nariz. La nariz va a ser igual. 2 cadenas y en la segunda cadena 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y uso un punto deslizado. Vamos a cortar. Jalo para rematar. Y voy a hacer un amarre aquí con las 2 puntas. Esto es opcional, ¿eh? Si no quieres, no
Nada más escondes las puntas y ya quedó. Yo lo hago para reforzar, pero ahí sí es al gusto. Ahí. Dice mi esposo, eres muy desconfiada. Sí, empujo el centro y las orillas las bajo. El excedente lo vamos a cortar. Y así. Y ya quedó, ¡ay! Ya quedó la nariz. ¿Sale? Eso ahorita todavía no lo pegamos, esto va al final, pero de una vez y ya me deshago del color carne. ¿Sale? Ok, miren, el pantalón. El pantalón de este muñequito está bombacho. Así. Vean cómo, cómo. Ay, no sé, raro. Entonces, vamos a hacer, la primera pierna se puede rematar, la segunda no, porque con la segunda unimos. Entonces, vamos a comenzar tejiendo con el color blanco 18 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y miren, así la voy a unir. La pongo derechita y uno con un punto deslizado con el primer punto. Bueno, con la primera cadena. Ahora, hago otra cadena y ahí mismo empiezo el primer punto bajo. Y vamos a tejer 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Punto por punto. ¿Sale? Así. Ahí es que me estaba oyendo lo del principio y sí me oí medio enojada. Es que sí estaba enojada. La verdad estoy sentida de que digo, es que yo les ayudo, pero... O sea, sí también en el pedir está el dar. Ojalá me lo entiendan y no me lo tomen a mal, pero... Sí me sentí mal. Por eso ayer empecé a tejer este muñequito, pero me sentí tan así como agüitada. Dije, pero es que ¿por qué son así? O sea, yo las ayudo, pero una cosa es eso y otra es que me des órdenes. Y ahí fue donde me vine abajo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Pero ya estoy bien, ya estoy superándolo. Es que la verdad también estoy muy cansada. Y es cuando cometo más errores. No he parado y sí estoy cansada. A ver, en la vuelta 2 vamos a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Yo sé que no son todas, ¿eh? Yo sé que hay personas muy lindas y que también me piden de una forma bien linda. Pero hay unas que... ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Corto con cuidado el excedente. Ahí está. ¿Sale? Entonces, lo termino de tejer y regreso. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. De la vuelta 4 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. La cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Vamos a tejerlo de la vuelta 4 a la 12. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 13 vamos a hacer esto. Tejo una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 30 puntos bajos.
lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y regreso. Ok, en la vuelta 14 vamos a hacer esto. Una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, había cometido un error que en la vuelta 13 les dije que eran 30 puntos bajos y no, son 24 puntos bajos. Y en la vuelta 14 son 18 puntos bajos. Nada más que, ay, no sé, me confundí como, ahorita les explico en qué fue, pero ahorita y se los corrijo en el video porque sí, o sea, nada más es, o sea, sí está bien la indicación, nada más que el total de puntos, pues no es ahí. Ok, ¿qué voy a hacer aquí? En la vuelta 15 hago una cadena y tejo 18 puntos bajos. Punto por punto. Ok. Espero me salga porque sí está un poco complicado. Y entonces vamos a unir las dos piernitas del pantalón. Así, punto por punto. Son 18 puntos bajos. Así. No cerré la vuelta, si se fijan. Me voy a la otra pierna. Y tejo los otros 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y cierro la vuelta, pero en donde empecé la vuelta de la primer pierna. ¿Ok? Y va a quedar así. Y me da un total de 36 puntos bajos. En la vuelta 16 voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y ahora sí me va a dar 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, una disminución y regreso. A ver, ahí está. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó. Entonces, voy a rematar. Y ya quedó. Este lo vamos a esconder. Primero voy a clavar la aguja. Y trato de que abarque el estambre. Así. Ok, y entonces vamos a cortar y vamos a probar. Al principio es difícil ponerlo, pero pasando las patitas, ahí está. Así. Ok, miren. Ok, ya quedó el pantalón. Así va. Espérenme. Ay, Dios, espérenme. Para que me entiendan por qué me estoy riendo. Espérenme, déjenme, saco la foto. Así de rapidito, para que no me digan nada de plagio. Miren. Entonces,
Ok, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Este. Ok, ya quedó el pantalón. Entonces, vamos a la parte de arriba, que es como una batita de estas japonesas. No es como kimono. Bueno, sí parece kimono. Y entonces, vamos a... Ahí está. Voy a hacerlo, pero vamos a utilizar marcadores de vuelta. Ok, vamos a necesitar 4 marcadores de cuentas. Ahí está. Y vamos a comenzar tejiendo. Tiene una mancha roja en el hombro izquierdo, pero eso ahorita lo hacemos porque sí va a estar un poco complicado. Lo voy a coser unas manchitas y así ya queda. Entonces, tejo 22 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 más 1. Y a partir de la segunda cadena tejo 3 puntos bajos. 2, 3 y un aumento. Vamos a marcar en medio del aumento. Luego tejo 3 puntos bajos. 2, 3 y va un aumento. Y otra vez vamos a marcar en medio del aumento. Tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y un aumento. Y marcamos en medio del aumento. Aquí. Luego tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Marco en medio del aumento. Y tejo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. ¿Sale? Ahora giro el tejido y de la vuelta 2 a la 4 más o menos vamos a tejer lo mismo. Punto por punto, y cuando llego a la marca hago un aumento. Subo la marca y lo pongo en medio del aumento. Y otra vez punto por punto y en la marca el aumento. Así lo hago de la vuelta 2 a la 4 y medimos para ver si ya podemos unir para hacer las mangas. ¿Ok? Entonces lo tejo y regreso de la vuelta 2 a la 4 y regreso. Ok, miren, llegué a la vuelta 4, pero creo que todavía no. Entonces voy a hacer la vuelta 5 otra vez con los aumentos. Aquí va el aumento. Lo subo y así. Entonces vamos a hacer una vuelta más. Así. La tejo y regreso. Ahí, espérenme. Así. ¿Saben qué? Y si hacemos otra vueltita más para que no quede tan ajustada. Miren,
es que va así, ¿no? Sí, vamos a hacer otra vuelta más. Entonces, que sea la vuelta de la 2 a la 6. En cada marca vamos a hacer un aumento, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer esto. Tejo una cadena y tejo hasta punto por punto hasta la primera marca. Así. No estoy contando. Si se fijan, yo no estoy contando. Para eso puse las marcas, para no contar. Llego ahí, quito la marca y levanto y me voy a la siguiente marca. Y tejo punto por punto. Quito la segunda marca y tejo punto por punto hasta la otra marca. Ok, miren, yo no sigo sin contar. Estoy así. Y ¿saben qué? Se nos olvidó los botoncitos, pero ahorita los vemos. Y llego a la marca. Quito la marca, empujo esto hacia arriba y me voy hacia a la siguiente marca. Y hago un punto bajo. Y entonces empiezo así. Otra vez. Punto por punto. Así. ¿Sale? Ahora, vamos a medir. Así. Ya quedó. Y vean. Entonces, esto lo voy a hacer un poquito cruzado para que quede como el muñequito. Así. Vamos a tejer de la vuelta 8, 10, 12. De la vuelta 8 a la 12, punto por punto. ¿Sale? Espérenme, espérenme, espérenme. Así. Y vamos a hacer esto. Giro el tejido. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son de la vuelta 8 a la 12. Y voy a marcar. Punto por punto. Lo tejemos y regresamos. ¿Sale? Todavía nos falta hacer la fajita y una como cordón que lleva en la vestimenta en color amarillo con azul. Pero vamos a hacer esto primero y luego vamos a hacer la fajita negra con la armadura que lleva en plateado. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces voy a rematar y no la voy a hacer tan larga porque lleva una fajita. Entonces, pero todavía no termino. Vamos a hacer esto. Remato y escondo la puntita. Así. Así. Y corto. Vamos a hacer la manga. La manga va a estar un poco larga, pero vamos a necesitar también el color rojo. Primero vamos a tejer el blanco. ¿Cómo le hacemos? Voy a hacer esto.
y hago una cadena. ¿Saben qué? La voy a hacer primero una. Hasta aquí vamos bien, ¿sale? Voy a hacer una manga y luego hago la otra para sacar la muestra. Ok, miren, ya quedó la manga. Aquí es donde lleva unas manchitas, pero eso ahorita lo hacemos. La manga se ve un poquito ancha, pero así va. Entonces, les decía que íbamos a hacer esto. Una cadena. Sin soltar las puntas, jalo y ya quedó la orejita. Entonces, nos vamos a la parte de aquí. Jalo la orejita. Ay, espérenme. Así. Y dejo una cadena. Espérenme, ahí está. Dejo una cadena y ahí mismo tejo un punto bajo. ¿Ok? Y luego aquí voy a tejer 13 puntos bajos. O sea, me tiene que dar en total 13 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Cierro con un punto deslizado y en la vuelta 2 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y al final hago un punto bajo que queda sueltito. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento 6 veces y un punto bajo. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a sobrar un punto bajo. Lo tejo normal. Entonces, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces, un punto bajo. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta anterior me salieron 19 puntos bajos y en esta me salen 20 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 a la 2, a la 8, vamos a tejer punto por punto. Dejen marco. Entonces, de la 4 a la 8, punto por punto, son 20 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y cambio a color rojo. ¿Ok? Así. ¿Sale? Vamos a tejerlo y regresamos. Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer de la 9 y 10. En la 9 cambio color. 9 y 10 voy a tejer punto por punto. Así. ¿Sale? Son 2 vueltas en color rojo. Rematamos. Escondo la hebra. Y ya quedó. ¿Sale? Seguimos punto por punto. Y vamos a tejer a coser el adornito que tiene aquí en el hombro. Es que iba como con mancha de rojo, pero la verdad se me complica un poco de cambiar el color, pero vamos bien así. ¿Sale? Los tejo la otra vuelta y regreso. Ok. Vamos a hacer el nudito para... A ver, déjenme ver la foto. Sí, es de este lado. Aquí. Entonces, voy a empezar desde acá.
Este puede ser así como ustedes quieran, pero la manchita sí tiene que ir como uniforme. Voy a ver si lo hago como punto de cruz. Y vean, nada más es el puro hombro. Así. Así. Lo estoy haciendo como el punto de cruz. Pero ustedes lo pueden hacer como quieran. Y vean. Así. Más o menos queda aquí. La manchita. Ay, mi chaparra. Es que mi esposo está poniéndole aceite a la llave del portón. Y anda como loca. Él está afuera y ella está adentro. Y entonces está ladrando como diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sigue ladrando como loca. Así, miren. Más o menos queda así. ¿Ok? Para que ustedes lo hagan como quieran. O ya si son muy expertas cambiando el color, pues a esta altura lo cambian. El color. Miren. Y queda así. Así queda. Y entonces, déjenme voy para acá abajo. Miren, porque lo hice como punto de cruz, por eso salió así como líneas. Pero ustedes lo pueden hacer como quieran. El chiste es que se ve una mancha roja ahí. ¿Ok? Y entonces voy a cortar. Y vamos a ponérselo. Así. Y entonces, estaba pensando en ponerle un botón aquí para cerrar esto. ¿Ok? Pero yo creo que no, porque lleva una faja. Lleva una faja negra que va de aquí a acá. Entonces, lo voy a dejar así. Y vean, ya va quedando. Entonces, voy a hacer la fajita negra. Porque lleva... Ay, es que está complicado. Ok, vamos a tomar la medida de aquí. Que son, ¿qué? Como 30 puntos bajos. Han de ser como... hago medidas y tiene que ser de aquí a acá. Son 2, 4, 5 vueltas. Pero espérame, vamos a hacerlo. Y abajo tiene otras cosas. Entonces, quiero hacer la fajita del ancho de aquí. Voy a contar los puntos de la orilla. De cuántos me quedaron los de aquí. Y regreso. Ok. Para empezar la fajita vamos a hacer 35 cadenas más una. Y vamos a hacer que a partir de la segunda cadena vamos a tejer punto por punto. Son 35 puntos bajos, los tejo, giramos el tejido y hacemos de la vuelta 2 a la 5, a la vuelta 5, punto por punto. Vamos a hacer 5 vueltas de 35 puntos bajos, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ahorita que termine esta vuelta les explico cómo es de que digo giran el tejido, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya terminé la vuelta y girar es esto. Giro el tejido. Subo una cadena y ahí mismo hago el primer punto. Entonces, vamos a tejer otra vez 35 puntos bajos. Giro el tejido y otra vez. Así de la vuelta 2 a la 5, punto por punto. Lo tejo y regreso.
Ok, ya viene lo difícil. Vamos a voltear el tejido, a girar el tejido. Hago una cadena y vamos a tejer 29 puntos bajos. Si quieren marcarlos, son 6 puntos, los 6 últimos puntos finales, y para no contar. Entonces ya con eso contamos así, porque vamos a hacer en 2 partes esta faja, para que se vea como una capa de cintura. Y espero que sí me quede. Ok. Así. Sigo tejiendo hasta llegar a la marca. Son 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. Llego a la marca. Giro el tejido. Subo con una cadena. Y en la vuelta 7 vamos a hacer esto. Tejo una disminución, pero vamos a tejer así la disminución. Clavo, clavo, jalo y jalo los 3. Entonces tejo 25 puntos bajos. Si quieren no cuenten, y hasta que tarden hasta que lleguen antes de que terminen 2 puntos de la vuelta, vamos a hacer otra disminución. Entonces es una disminución, 25 puntos bajos, otra disminución, y nos da un total de 27 puntos bajos. Ok, pero miren, yo no voy a contar, solamente que va una disminución al principio y otra al final. Ok, así. Miren, yo lo que hago es esto. Quedan 2 puntos al final, y entonces hago jalo, jalo y luego ya jalo. Giro el tejido. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena, una disminución, y tejo 23 puntos bajos y luego una disminución. Esto lo vamos a hacer hasta la vuelta 10. Vamos a hacer una disminución al principio y otra al final. ¿Sale? Hasta la vuelta 10 voy a hacer esto. Entonces lo tejo y regreso. Espero que se me haya explicado. De la vuelta 7 a la 10 es con disminución al principio y disminución al final. Miren, otra vez llegué a los 2 últimos, hago la disminución. ¿Ok? Y ¿saben qué? Lo vamos a hacer hasta la vuelta. A ver, déjenme y medimos. Necesito medir. Esto va así. Esto. Sí, va aquí. Así. Así. Así va. ¿Sí? Vamos bien. Entonces, vamos a hacerlo hasta la vuelta 12. Así, con una disminución al principio y otra al final. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó hasta la vuelta 12. Entonces, voy a rematar. Así. Y entonces, quito el señalador. Y vamos a hacer esto. Vamos a hacer una orejita, que es una cadena. Sin soltar las puntas, jalo y queda así. Entonces, voy a tomar
aquí en donde empieza la vuelta, agarro la orejita, la paso, hago una cadena y ahí voy a hacer, ahí mismo hago un primer punto bajo y tejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Giro el tejido y tejo de la vuelta 2, o sea, lo voy a tomar como vuelta 2, esta parte. De la vuelta 2 a la 5, no, a la 6, punto por punto. Van 3. Ok. Giro y subo con la cadena. ¿Sale? Van 4. Lo tejo y regreso. De la vuelta 1 a la 6. Ok. Giro en la vuelta 7. Vamos a hacer una cadena y hacemos una disminución como se las enseñé. Va una. Tejo 2 puntos bajos. Luego va otra disminución. Jalo, jalo y luego jalo los 3. Giro el tejido, subo con una cadena, hago una disminución, otra disminución, giro, subo y hago la última disminución. Y ya quedó. Vamos a rematar. Y ya quedó la fajita. En vamos a esconder los tiritas mientras les explico. Le voy a poner 2 botoncitos o 3. Creo que tengo en negro. Si no, voy a tener que ponerlo en transparente. Y vean, escondo la otra. Así. Ay, no me quedó. Bueno, ahorita lo hacemos y vamos a buscar los botoncitos que necesitamos. Porque creo que tengo en azul, pero no tengo en negro. Miren, ¿cómo ven? Sí, sí quedan en este. Entonces, ay, aquí está el otro. Y me falta uno. Aquí está. No, este se ve muy brilloso. A ver. Así. Esos miden medio centímetro, creo. Son de chambrita. Sí, medio centímetro. Entonces, voy a ponerlos del lado de donde, ¿ven dónde está de este lado, aquí. ¿Ok? Aquí los pego, los coso para que los atore con así, y que esto quede encima. Y va a quedar así la faldita, ¿ok? Lo hago y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y aquí lleva una, como herradura, inicia con la palabra herradura. Una, una, ay, se me fue el nombre. Ay,
algo como una armadura, que va de aquí a acá. Entonces, miren, lo que voy a hacer es esto. Voy a marcar en donde llega. Ok, más o menos. Es que si le hago toda la vuelta en gris, que podría hacerlo, pero creo que se vería ya como muy exagerado y llega a la axila. Entonces, y mido la otra. ¿Ok? Así, miren, llega a lo que es la manguita. Entonces, vamos a hacer esto. Así. Y saben que yo creo que sí le voy a tener que poner un botón aquí abajo, en este, para que al cruzar quede ya fijo. Porque se está mueve y mueve y mueve y mueve y no me gusta. Pero ese lo vamos a hacer con botón blanco. Aunque no se vea, pero necesito un botón blanco. Aquí está. Aquí. Entonces. Pero eso lo hacemos ahorita. Vamos con el color gris. ¿Qué voy a hacer? Vamos a hacer otra orejita. Hago la cadena, jalo y queda así. Entonces, si se acuerdan, tengo que hacerlo de esta parte. Me voy en la primera cadena flotante y voy a hacer esto. Hago una cadena y ahí mismo hago el primer punto bajo y hago 1, 2, 3, 4. Y saben que lo voy a tener que hacer toda la vuelta. Sí, vamos a hacer toda la vuelta en gris. No me sirve. ¿Saben por qué? Porque tengo que rodear todo para hacer el tirante. Y miren, vamos a hacer punto por punto en la cadenita flotante. Hago una vuelta en gris. No rematen hasta donde... Ah, no, sí, pero espérenme. Son 2, 4, 5. Marquen donde son 6 puntos antes de terminar. Dejen punto por punto. Y entonces, regresamos. Porque ahí vamos a hacer algo. ¿Sale? Entonces, van a tejer 29 puntos bajos y regresamos. ¿Ok? En gris. Ok, miren, ya tejí las que les dije. Quito la marca y vamos a tejer 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A ver, espérenme. Vamos a medir, pero casi estoy segura que son 20. Así. Así. No, son 15 cadenas más una. Cadenas más una. Y vamos a tejer a partir de la segunda cadena, punto por punto. Ok, son 15 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, ya que tejí los 15 puntos bajos, me voy a seguir en las cadenas flotantes, punto por punto.
Espérenme. Es que es lo malo del negro, que no se ve nada. Y creo que aquí me brinqué uno. Sí, me brinqué uno. Luego se vio. Ahí está. Ay. No, pues sí. Ahí está. ¿Ok? Entonces voy a rematar. Y lo que podemos hacer es que este lo voy a coser así para que quede así. Vean. Esto va a quedar aquí y este va a quedar así. Pues queda más arriba esto. Y esto queda aquí. Le voy a dar una puntadita y regreso. Miren, ya vamos bien. Entonces, ahora nos falta hacer una tirita. Es que no sé si ponerle listón. Dejen ver si listón amarillo queda bien. Porque se ve como muy... Ya sería muy exagerado. Pero déjenme ver el listón. Ok, miren. Si tengo la punta en azul, yo creo que las voy a pintar con... A ver, ahí son las orejas. Espérame, ahí está. Con este. Son crayolas Alternative. Son plumones. Tienen glitter. ¿Ok? Estos sirven. Ay, perdón, me dio po. Entonces, vamos a hacer esto. A ver si me sale. Ok, por enésima vez vamos a intentar hacer el nudo. Miren, el nudo es este. Ya se los había enseñado antes. Entonces, como que me tiene que salir. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a agarrar bastantito, pero lo voy a pasar por abajo del muñeco. Y voy a hacer esto. Aquí, esto va flojo. Eso me quedó claro. Entonces, aquí voy a hacer otro nudo. Así. Aguadito. Y voy a pasar por la cintura. Este lo voy a pasar por la cintura y este también. Así. Sí. Y entonces, aquí voy a hacer un nudo. Así. Ahora, ya vieron que quedaron aquí en medio los nudos. Entonces, voy a pasar 2 veces así. Voy a girar así. Y entonces, ahí está. Voy a hacer otro nudo aquí. Ay. Y este sí lo aprieto. Entonces, en la cintura me queda este. Y este me queda acá abajo. Y entonces aquí hago un moño. Ahí está. Así y así. Así. Y entonces voy a cortar hasta esta altura. Exacto.
Ay, me costó. Me costó mucho. Así. Y entonces, al final le voy a pintar aquí las puntitas en azul. Y aquí, miren. Así. Y este va así. Y me falta el otro lado, este. ¿Ok? Y ya quedó. Ay, no, en serio que qué onda me meto yo. Voy a dejar que se sequen tantito para que no manche nada. Pero vamos bien. Hasta ahorita vamos bien. Voy a hacer el tripitrapo que lleva, el trapo que lleva aquí, atravesado de aquí hasta allá atrás. Entonces, es como una toga, o no sé, digo, no, ¿cómo se llama? Con una, ahí está quedando hermoso. Miren. Yo sé, falta el cabellito. Y me falta pegarle los ojos y las orejas. Pero ahorita vemos eso. Es que ahorita quiero que se seque. Y entonces las orejas van así. Y voy a pegar los ojitos. Pero... Y el cabello es bien sencillo de pegar. Porque ese lo voy a hacer con tiras. Porque se va a ver bonito. Tiene el cabello muy largo. Entonces... Ya va quedando. Y vamos... Ay, nos falta el sable. Es que el sable pasa por aquí, miren. Así. Está esta marca. Entonces, ahí está. Voy a aplanarlo tantito. Y voy a utilizar, a ver si utilizo fieltro negro. Y, o si tienen foamy negro. Y entonces voy a hacer, a ver, así. Así. Y así. Pero que quede un poquito más larguito porque... Miren. Así. ¿Sale? Entonces, vamos a pegarlo con silicón. Así. Giro, giro, giro. Giro. Y así. Ahí está. La dejo secar. Es que no sé si aplastar el popote. ¿Cómo ven? ¿Lo aplastamos? No, mejor así la dejo, ¿no? O bueno, voy a aplastarla para que parezca katana. Así. Sí, quedó mejor. Miren. Entonces, esta la voy a atravesar aquí. Así. Así la dejo. ¿Sale? Ok, los dejo secándose
y vamos a hacer el peluche que les digo. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a tomar el color como bellecito y voy a hacer 50 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Las hago y regreso. 50 más 1. Ok, son 50 más 1 y vamos a tejer a partir de la segunda cadena 50 puntos bajos. Vamos a girar el tejido y de la vuelta 2 a las 6 vamos a tejer punto por punto. ¿Qué va a pasar? Vamos a necesitar... ¡Ay! Me piqué. El cepillo de perro. Vamos a cepillarlo, pero primero tejemos de la vuelta 1 a las 6, punto por punto. Son 50 puntos bajos, los tejo y regreso. No les explico cómo porque ya saben. Terminan los 50 puntos, giran el tejido, vuelven a tejer una cadena y siguen tejiendo los 50 puntos de la siguiente vuelta. Giran el tejido, suben con una cadena y así, ¿sale? Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? Y vamos a cepillar. Ok, miren, ya hice la tira que les dije de 6 vueltas. Vamos a rematar. ¿Y qué vamos a hacer? Con mucho cuidado lo voy a agarrar así y vamos a cepillar. ¿Sale? Con mucho cuidado cepillamos, cepillamos. Con mucho cuidado para ustedes porque esto corta bien feo. Si te lastimas. Y vean, entonces. Este sí necesito que sea angorita, estambre angorita o un estambre peludito. Lo pueden comprar ya peludito y tejerlo nada más. Vean. Y lo estoy cepillando solamente de un lado. Lo hago y regreso. Ok, miren, así quedó. Sé que me van a decir que está más inflado, que no sé qué. Si lo quieren, háganlo más ancho y que se haga como cilíndrico. Y va a subir un poquito, pero no tanto. Miren, de hecho aquí se enrolla al final y lo voy a dejar así porque así viene. Pero vean, ya aparece el peluchito. Y entonces, este no lo voy a pegar ahorita hasta terminarlo del cabello. Vamos a unir las orejas. Así. Ahí está. Así. Ahí está. Vamos a hacerlo aquí, más o menos. Es en la vuelta 2, 4, 6. Entre las 7 y la 8, tomando el cuello. ¿Ok? Es más o menos. Si ustedes quieren, pueden tantearle y ver dónde quieren que quede. Entonces, así. ¿Vieron? La pegué a la oreja, a la cara y entonces empecé a atravesarla. Entonces, vamos a rematar. Haciendo esto. ¿Sale?
y vamos a pegar la otra a la misma altura. Lo hago y regreso. Ok, miren, vamos a medir de la coronilla hasta donde termina el color negro, ¿ok? Y vamos a cortar tiras de cabello. Vamos a necesitar también unas para fleco, pero eso es ahorita. Primero hago el cabello largo y luego hago el cabello corto. ¿Ok? Entonces, voy a cortar varias tiras y las vamos a coser a la cabeza. ¿Por qué me gusta este tipo de peinado? Porque de técnica de poner el cabellito, porque se ve más realista. La verdad se ve mejor que estar haciendo las tiritas como tejidas. O sea, el cabello tejido así es para otro tipo de cabellito. Vean, este tipo de cabellito es diferente, pero para este tipo de muñeco sí necesitamos las tiras así, porque es cabello largo y lo trae suelto. Entonces, de hecho yo lo quería hacer así en los del Caballeros del Zodíaco, pero el cliente lo pidió diferente, entonces por eso. Que por cierto, no me ha pagado uno. Espero que me pague pronto. Que yo creo que ya no, porque ya tiene meses que le entregué este trabajo. Ok. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a seguir cortando tiritas y regreso. Unas bastantitas para que... Vamos a tomar mechoncitos de 3 en 3 para que quede greñudito el muñeco y luego hacemos el fleco. ¿Sale? Ok. Vamos a hacer esto. Ahorita pegamos los ojos, pero vean. Voy a comenzar de aquí, no, de aquí. En la vuelta 2, 4, en la vuelta 3, arribita de la oreja. Que estamos hablando más o menos en la 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de la coronilla. Pero me estoy basando en la oreja, ¿ok? Ya hice un nudo. Vamos a hacer el nudo grande porque se va a ir. Se nos va, se nos va. Ahí está. Entonces vamos a tomar 3 tiritas y lo partimos a la mitad. Voy a pasar en medio y voy a hacer esto. Donde clavé, me brinco uno hacia el lado. Otra vez, 3 tiritas. Doblo a la mitad. Paso por la mitad. Y donde terminé el anterior, y me brinco al siguiente. Y así. Voy a llenar de aquí al otro lado a la misma altura que empecé los cabellitos. ¿Ok? Hago cada racimito de 3 tiritas. Así. Lo paso. Donde terminé, me brinco el otro. ¿Ok? Y así. Lo sigo cosiendo y regreso. Ok, miren. Ya quedó. Entonces voy a rematar así. ¿Ok? No se preocupen, voy a poner un poco de silicona atrás, entonces va a quedar bien.
dejar este así. Y entonces voy a otra vez a cortar. Bueno, ahorita tengo listo ya esto. Y miren cómo quedó. ¿Sale? Ya quedó el cabellito de atrás. Entonces, necesito hacer el fleco. Ya se me ocurrió algo para que quede así como boludo. Hagan otra tirita igual, la unen y la rellenan. Puede ser, ¿eh? Puede ser esa la solución, de que la rellenen y quede abultada. No sé, o hagan más vueltas como les digo y queda más abultado. Yo lo voy a dejar así porque no tengo tanto estambre. Y la verdad, tengo que economizar mi estambre. Y entonces, tengo que hacer el fleco. El fleco va a ser así, de este largo. Espérenme. Es de 12 centímetros de largo. Ay, ni mandado a hacer. Y vamos a cortar varias tiritas. ¿Ok? Voy a cortar varias tiras y regreso. Acuérdense que los mechoncitos los estoy haciendo de 3 en 3 para que quede bonito. Y vamos a hacer casi lo mismo, pero del otro lado, o sea, aquí pegadito a este, y vamos a pegar las 3 tiritas. Vean, ¿a qué me refiero? Aquí vamos a donde terminé, ahí clavo, miren, y casi estoy cayendo en el mismo punto. Paso, lo brinco y a la que sigue. ¿Ok? Y así hacemos las tiritas y las vamos pegando. Como es lo mismo que hicimos antes, pero ahora lo vamos a hacer del otro lado. Así como se los expliqué ahorita. Y regreso ya de que las haya pegado. Si quieren alguna más, espérenme. Nada más que necesito la muestra del tamaño. Ok. Parto a la mitad. Y donde terminé me brinco al que sigue. Y así. Y vean, ahora va a quedar enfrente el cabellito. ¿Sale? Entonces, lo coso y regreso. Y ahorita le hacemos el cortecito de cabello del fleco. Ok, miren. Así. Le iba a hacer un corte, pero creo que no. Ok. Entonces, lo que puedo hacer es pegarlo tantito. Pero miren, voy a pegar primero la parte de aquí atrás. ¿Sale? Estos son de los que mandé para... Entonces, hago esto. Ay, perdónenme. Ahí está. Así. Y con mucho cuidado. Vean. Así. Ya quedó. Igual acá. Nada más hay que cortar un poquito estas tiritas. Para que se vea la oreja. A ver. Así. Ay, se me pegó. Bueno. Así. Y este va pegado a la mitad. Bueno, va dividido a la mitad. Así. No encontré mi lunita, pero espérenme. Va en color rosa, creo.
y va así. Ahora, vamos a pegar los ojitos. Y la nariz, que no hemos pegado. Van a ir a esta altura. ¿Sale? Básense en la orilla de la oreja. En la parte superior de la oreja más o menos. Así. Entonces. Ay, ya lo arruiné. Ay, ahí está. Ahí está. Ahí. Y entonces ponemos el otro. Ahí está. Entonces. Ahí está. Los aprieto. Una disculpa para las que usan ojos de seguridad, pero es que a mí no me funcionan porque yo pongo al último los ojos. Y la verdad no sé en qué lugar los voy a poner. Entonces, así. Dejo que se sequen tantito. Ok, miren, ya quedó. Y lleva líneas aquí. Ahora, las lleva en color rojo. Pero creo que no tengo color rojo. A ver, creo que esto es lo más próximo. Y entonces, ay, que me salgan. Así. Ay, perdóname. Pues sí, sí quedó. Entonces, ahí está. Ahora sí, vamos a ver. Voy a pegar la estola. Como ven. Creo que le voy a hacer unas puntadas aquí. Miren, lo medí y aquí voy a hacer unas puntaditas. Ay, no, pues si le hago el nudo. Espérenme. Si hago el nudo, pues con gusto, ¿eh? No lo estoy pegando para que puedan desvestir al muñequito y vestirlo otra vez y así. Que no entiendo por qué, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, ahora voy a rematar. Así. Y entonces, esta parte va así. Ok. Y ya quedó. Bueno, pues ya quedó. Espero que les guste, que compartan, se suscriban. No, en serio que me lucí. Ahora sí me lucí. Vean.
todo el detalle. No, en serio que... Y vean el cabellito, llega hasta acá, hasta las pompis. Pero vean, espero que les guste. Ya saben, mide 25 centímetros de alto. Y espero que les guste. Nada más regálame una manita arriba, un lindo comentario. Espero que sigas compartiendo. Y los que no están suscritos, espero que te suscribas. Viendo te invito a ver mi canal. Y yo creo que con ver mi canal te vas a suscribir. Imagínate cómo confío en mi trabajo. Sé que no está igualito, pero es muy parecido. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el siguiente tutorial.